Roberto Moya, estoy llevando el curso de coaching. Este es Carlos Lastres y voy a hacerle unas preguntas relacionadas con el proceso de coaching. Primero, Carlos, muchas gracias por estar aquí. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre la empresa que tienes acá en China, en Hangzhou? Es una empresa de diseño y desarrollo web. Básicamente conversamos con los clientes, agarramos los requerimientos y dependiendo del estado en que se encuentre el proyecto, los ayudamos con diseño o con desarrollo o bien con ¿Vos sentís que en tu empresa y tu trabajo con tu empresa hay algo que querás mejorar en el proceso? Sí, me agradaría mejorar lo que es la paciencia con lidiar a veces con clientes que son difíciles, clientes que quieren pasar de presupuesto, de tiempo o de entregables. ¿Vos qué sentís que se pone a la mitad? ¿Qué se pone entre vos y solucionar ese problema? A veces considero que puede ser la planeación, tal vez la falta de planeamiento y la falta de adquirir los requerimientos del usuario ha hecho que caiga en esa situación de tener esos conflictos y por ende no tener la paciencia para lidiar con ellos. ¿Podrías comentarnos un poco más, quizás un ejemplo de uno de estos casos? Sí, a veces los clientes desean empezar rápido, todo el mundo anda en prisa y con tal de cerrar el negocio y tener pues, el cliente y el dinero, se acepta la propuesta y luego se encuentra que el cliente está esperando más de lo que se estimó, de lo que él está pagando. Por supuesto él quiere que se termine, ¿verdad? Una vez terminado quiere más revisiones. Claro. ¿Vos qué sentís que podría pasar si no tomas ese paso de mejorar esa paciencia? Y los clientes eventualmente van a crecer, van a ser más grandes, por ende la pérdida de dinero y de tiempo va a ser exponencial. Hay que solucionarlo antes de que el problema crezca. ¿Y vos sentís que si logras superar este proceso, cómo se vería ese éxito en tu empresa? ¿Cómo lo visualizas? Lo visualizo primero filtrando los clientes, agarrando los que verdaderamente valen la pena y segundo, continuando la relación con el cliente. A veces los clientes que se ponen complicados terminan no en los mejores términos. Me gustaría que esté esa paciencia para poder lidiar con todo, que salga bien y que ellos sigan contratando los servicios. ¿Qué has intentado hacer anteriormente para solucionar esta situación? Bueno, luego de un par de errores y de fallar, he creado mejores requerimientos, más preguntas, tomarme mi tiempo para ver si la propuesta está correcta o no. Inclusive aunque el cliente esté pidiendo que nos apresuremos, que se haga, he tratado de llevarla suave, de revisar bien y evitar con experiencia de demasiados clientes. ¿Podrías nada más terminar con quizás un caso específico de cómo intentaste resolucionar el caso de la paciencia con un cliente, específicamente quizás un poco de datos con respecto a qué podía suceder si no se solucionaba, qué tanta gente dependía de eso? Bueno, por dicha en ese momento solo dependía yo. Había un proyecto de desarrollo de diseño web. No llegaba a un punto del budget, del presupuesto ya estaba tallado. Lo que hice fue conversar con el cliente. Estábamos en un punto medio, el proyecto no le servía a él terminar ahí, no me servía a mí porque no iba a recibir el pago, ya se había invertido tiempo. Entonces lo que hice fue conversar y exponer lo que faltaba del proyecto y darle a entender a él que era importante poner un poco más de dinero con tal de terminarlo de la forma correcta para que él pudiera tener éxito en el negocio que está tratando de crear. Y para terminar, una última pregunta, si estos obstáculos ya no existieran, si pudieras arreglarlo, ¿cómo te imaginas ya sea tu vida personal e inclusive la empresa?
Bueno, mi vida personal mucho más relajado, por supuesto, más tranquilo de saber que los clientes van a seguir ahí y no sentirme tanta presión de buscar nuevos clientes. Y en términos de la empresa, el equipo más relajado también, el equipo un poco más motivado, porque ellos ven que a todos nos gusta que el cliente esté feliz, ¿verdad? Muchísimas gracias por las preguntas y Gracias. excelente.